Años. Miren lo que ha pasado. Yo pensaba todo lo que pasamos, ¿no? Pensaba y había visto en internet qué pasó al final con la pandemia, ¿no? Y murieron 15 millones de personas con la pandemia. Y no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Y otros están recuperándose, ¿no es cierto? Y hay consecuencias también en aquellos que se han recuperado, que la han pasado mal. No se sabe todavía bien, pero bueno, el número real, según los estudiosos, es ese. Así que bueno, nosotros estamos aquí gracias al Señor. Dios nos ayudó, ya estamos un poco más tranquilos. Hay que seguir teniendo cuidado, ¿no es cierto? Seguir teniendo cuidado, pero ya no es lo que fue. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 40. Dice la palabra del Señor: vino a él un leproso, rogándole. E hincara la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Este vino a la tierra y dice: e hizo bienes. Claro que sí. Y obró milagros para que se conociese de que él era el Hijo de Dios. ¿Quién es este? Dijeron: que aún los vientos le responden, le obedecen, dice. Él le decía al viento que se detenga y el viento se detenía. Le decía que deje de llover y dejaba de llover. Que cese la tempestad y cesaba la tempestad, porque el propio Dios era Él. En aquel principio dice la Escritura que dice: hagamos al hombre. Hagamos, sí, plural. Yo pienso que el judío, hoy tenemos toda la palabra de Dios revelada. Tenemos toda la palabra de Dios revelada y lo que se va a venir, lo que pronto puede venir. Nosotros estamos esperando al Señor en su segunda venida. El judío no, espera la primera, porque la primera, que era verdadera, ellos la rechazaron. Nosotros tenemos todo. Ahora el judío leía: hagamos al hombre, leía el libro que escribió Moisés. Hagamos al hombre, allá en Génesis, hagamos al hombre. Y se rascaba la cabeza. ¿Quién es hagamos? Si es Jehová. Y por ahí dice: yo solo soy y no hay más. Dice. Entonces, hagamos al hombre, ¿cómo es el asunto? Y ellos tenían muchas interrogantes, ¿no es cierto? Pienso, supongo. Muy bien. ¿Quién escribió el libro de Marcos? Vamos a hablar un poquitito, así una introducción del libro de Marcos. ¿Quién es Marcos? Marcos no es ningún discípulo. Marcos no es ningún discípulo. Marcos se llamaba, en realidad, Juan Marcos. Tenía el nombre Juan, de procedencia judía, y Marcos era de procedencia romana. O sea, usted sabe de que cientos de años tenía el imperio romano dominando todo el mundo conocido. No sé si duró algo de 1000 años el imperio romano. Ya Daniel lo había descrito y un día sería lindo poder ver ese tema, de que cómo iba a gobernar este imperio.
Entonces tenía un nombre también romano. Vamos a ver en Hechos 12:12, y esto es muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro estaba encarcelado, que lo estaban a la mañana lo iban a exterminar? Ya había causado agrado entre la gente que se haya asesinado a Jacobo. Entonces a Pedro lo metieron también en la cárcel, le tenían grillos en las manos, estaba ahí, pero él dormía, dice, tranquilamente. Bueno, vino el ángel, usted se acuerda, y lo sacó, y se fue, y de pronto se halló en la calle, y dice, wow, yo pensé que era un sueño, pero es realidad. Y se fue a la casa. Dice, lo voy a leer de acá para no buscarlo de acá, que sea mucho bien. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a eso que había pensado, ¿no? Wow, me voy a mi casa. No tengo que decir wow, me dijeron por ahí. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Llegó a la casa de una tal María, que era la madre de Juan. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mire Juan Marquitos ahí. No sabemos la edad que tenía, pero estaba en la casa de una tal María, era la mamá. Y Pedro fue ahí. Y golpeaba la puerta. Y Juan Marcos capaz que estaba ahí, no sabemos la edad que tenía. Capaz que era un joven. Estaba orando con todos los hermanos. Qué precioso crecer en un hogar cristiano. ¡Qué ambiente! No estaban de fiesta. A pesar que tenía un nombre romano, pero él estaba entre los judíos. Estaban orando por Pedro, orando por Pedro. Y qué lindo, hermano, que en la casa de uno, cuando uno crece, uno ore, hablen de la Biblia, de las cosas de Dios. Qué maravilloso, qué privilegio tenía este joven. A ver, poné un poquito más. Dice, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, se iba a escuchar a una muchacha. Dice, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, bueno, la cual reconoció la voz de Pedro. De voz no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos decían, es su ángel. Hacemos rapidito eso, ya está. Muy bien. Ahí tenemos entonces dónde vivió, dónde se crió por lo menos, y la casa de la mamá, ¿no? Pero después aparece muchas veces Marcos trabajando en la iglesia. Ya era un trabajador, un obrero. No se quedó ahí con esa experiencia de su casa, sino que ella ahora era un siervo del Señor. Y dice, vamos a ver en Hechos 12:25, tuvo su primer viaje de misión. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí ya estaba en el ministerio. 13 Hechos, 13, 4 al 6. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan, ¿de cómo? Estaba de ayudante. Y el 6 dice por último, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, no, 13:6, no. Sí, bueno. A ver, al 42, del 13, 42, 48, a ver, ¿qué dice? El 13, 42. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día se van a hacer las cosas. A ver, seguí un pasaje más. Hay Pablo Bernabé. A ver, otro más. A ver si nos nombra Marcos ahí. No, bueno, no importa. Bueno, Pablo le escribió que Marcos estaba con él en Roma. En Colosenses 4:10, Pablo escribió que Marcos estaba con él, estaba acompañando, siendo de ayuda al apóstol Pablo.
Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, esto es interesante también, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos y fuere a vosotros recibido. Es decir, Bernabé era uno de los que junto con Pablo predicaba el Evangelio y él era pariente. Ayer fuimos a visitar una iglesia y en el trayecto hablábamos. Uno de los jóvenes le preguntó a Cande, ¿ustedes qué generación de cristianos son? Y bueno, Cande le dijo, tercera generación por parte mía, mi abuelo creyente, mi abuela, por parte de mi mamá, mis padres, yo, o sea, cuarta, ¿no? Y quinta por parte de la mamá, de Claudia. El bisabuelo de Claudia entonces era creyente. En mi caso, mi abuelo, ¿no? Qué lindo que el pariente, mire, tenía el tío de Bernabé. Y por último, en 2 de Timoteo 4:11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Me es útil para el ministerio. Mire, ¿qué tal? Era útil. Aunque habían tenido una pequeña diferencia con el tío, con Bernabé, porque Marcos había vuelto a Jerusalén. Dijo, no, yo me vuelvo a Jerusalén. Y a Pablo no le gustó esta actitud. No sabemos por qué se volvió a Jerusalén. Tenía la mamá. No sabemos, no se sabe, la Biblia no lo explica. Pero Marcos se fue a Jerusalén y esto desagradó a Pablo, no le gustó. Entonces, como que no lo quiso llevar en su momento, ¿no? En su momento. Le pareció que no. Y a Bernabé le pareció que sí. Bernabé se fue con el sobrino. Pero después eso se pasó y ya está. Y ahora sí, vamos, hay que trabajar para la obra del Señor. Trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Ahora, dice la historia que el que lo ayudó mucho a escribir el libro a Marcos, o sea, el libro de Marcos, el que le dio mucha letra, digámoslo así, dicen, fue Pedro. Vamos a abrir ahí en Pedro 5:13. Una parábola que está solamente en el libro de Marcos y hay dos milagros que están solamente en el libro de Marcos y en los otros libros no están. Dicen de que Pedro le ayudó a escribir el libro, ¿no? Dice en 1 de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y a Marcos mi hijo, os saludan, ¿no? Mi hijo espiritual, mi hijo, ¿no? Lo tomaban así. Aparentemente era muy querido nuestro escritor, Juan Marcos. Bueno, muy bien, vamos a lo que está descrito acá como el milagro de sanidad de un leproso. Dice, vamos a 1:40, el milagro. Vino a él. Primer punto importante. El leproso vino ¿a quién? A Cristo. Vino a él. Y qué importante es que la persona, para recibir una bendición de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que venir. Dice en Mateo 11:28, el famoso pasaje, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Te sentís mal? ¿Estás cargado?
Trabajado significa cansado, cansado, dice, necesitas descansar. ¿No? Te cansaste ya de buscar por ahí. El problema que vos tenés, la solución a tu problema. ¿Sabés qué es? Es un problema espiritual. Todo el problema del hombre es un problema espiritual. Y Jesús vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Él vino a salvar el alma. Muchos vienen como este leproso con su necesidad. Entonces vienen por la necesidad, ¿no? Y si se soluciona, yo me acordaba, había una vecina, nosotros teníamos allá en San Fernando la iglesia en nuestra casa. Y mi papá se encargó de predicarle a todo el barrio. Después cuando puso el negocio, peor todavía. Ahí predicaba más todavía, cada uno que venía le hablaba del Señor. Y bueno, vino una vecina y con sus necesidades, ¿no? De sobrenombre Pocha. Ahí está todavía. La otra vez fui a casa y me saludó. Hola, Pablito. Bueno, muy bien. Vino a la iglesia, estuvo un tiempo y después le dijo al papá, mi papá se llamaba Natalio. Se llama Natalio. Ahora no sé qué nombre tendrá. Dice que Dios nos va a poner un nombre nuevo, dice, ¿no? ¿O no? ¿Lo dices? Bueno, y entonces Natalio no vengo más a la iglesia. ¿Por qué, Pocha? ¿Qué pasó? No, porque ya todos mis problemas que tenía ya se me solucionaron todos. Entonces, la solución a los problemas no es el asunto. El asunto es la solución del gran problema del hombre, que es el pecado que lo separa de Dios. Y por eso vino Cristo. ¿Qué participamos hoy? Su cuerpo en la cruz y su sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Qué importa si yo estaba leproso y el Señor me sana y después yo ya estoy sano y me voy? Si no hubo salvación en el corazón, ¿se entiende lo que quiero decir? Venid a mí, venid. Miren, en Isaías 55:1, el Señor nos invita a venir. A todos los sedientos, venid a las aguas. Hay que venir, hay que estar sedientos. Algunos están secos y no sienten que están sedientos. Hasta que el Señor les toca. Pero están secos, se están secando, pero no sienten que necesitan beber de las aguas espirituales. Y los que no tienen dinero, venir comprar y comer, venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Cristo está para dar lo más grande gratuitamente. Dice en 55:3 también. Ahí nomás. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Otra vez. Dios está diciendo que vayamos a Él. Hay muchos lugares donde el hombre va buscando la solución a sus problemas. ¿No es cierto? Y anda quizás años buscando la solución. Pero acá el Señor está diciendo dónde está el camino, a dónde hay que ir. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. Muy bien. Bendito sea el Señor que nos llama a venir a Él. Ahora, Él vino porque escuchó. Pienso, Jesús ya había hecho milagros, ya venía liberando a personas de demonios, ya venía obrando milagros. Entonces Él escuchó. Lo importante entonces es escuchar que hay un Jesús que quiere salvar. Y por eso la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él escuchó, por eso vino. Y ahí encontramos nosotros en la iglesia, que somos los que tenemos que anunciar que hay un Cristo que murió por nuestros pecados y que quiere que nosotros vayamos y que quiere salvar. Dice
dobló sus rodillas, lo entendió como alguien y vino. El judío no doblaba sus rodillas por ninguna figura, nada, era un pecado. Ante una estatua, ellos no tenían estatua, solamente doblaban sus rodillas como Daniel, mirando hacia Jerusalén, 3 veces por día, orando a Jehová, a Dios. Ellos oraban a Dios, pero este se arrancó las rodillas a Jesús, con una señal de pidiendo misericordia y también una señal de que suplicándole al que podía, al que tenía poder. Ahora vamos a ver qué él dice. Pero, ¿usted no dobló sus rodillas ante Jesús? ¿Usted no dobló sus rodillas ante Jesús todavía? ¿Todavía no hincó sus rodillas rogándole a Cristo? Yo le voy a decir que lo va a hacer. Lo va a hacer tarde o temprano. Lo va a hacer como salvo o como no salvo. La Biblia dice en Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento. Se juró a Dios por él. De mi boca salió palabra de justicia y no será, ¿qué?, revocada. Esto es un sí o sí. Es un tipo de Jesús cuando dice, de cierto te digo, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Queridos, si usted ya ha inclinado su rodilla a Cristo y le ha suplicado salvación, usted ya se ha inclinado y se inclinará muchas veces después, no hay ningún problema de eso. Pero si usted no se ha inclinado todavía y no lo hace antes de que parta de este mundo, lo va a hacer cuando venga el juicio. Usted se va a inclinar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, sí o sí. Pero ya ahí va a ser como no salvo. Se va a inclinar dándole reverencia al Rey de Reyes y va a aceptar su condenación. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a cerrar su boca. Usted no va a poder decir nada. Va a decir, era lo que yo me merezco. No va a decir nada, me merecí esto, porque tantas veces me hablaron de Cristo, tantas veces me hablaron del Señor, y yo nunca le presté atención. No me importó, Cristo no me importó, tiene razón el Señor de mandarme al infierno. Por eso me voy a callar, nadie va a decirme nada, no va a haber quejas ahí. Se van a quejar de sufrimiento, sí, pero no va a haber reproche, porque Dios entregó todo para que usted sea salvo, y usted no prestó atención, no escuchó. Porque Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Tiene que oír. ¡Ey! Escuchá. Fíjate que tenés una lepra, fíjate que estás enfermo, vení a Cristo, te está diciendo. Nosotros le decimos a las personas, vengan a Cristo, vengan a Cristo, vengan a Cristo, y van a ser salvos. Y Dios va a salvar tu alma y te va a limpiar de todo pecado. Y algunos dicen, te voy a escuchar esto después. Es interesante lo que decís. Pero te lo voy a escuchar después, como le decían a los apóstoles, ¿no? Y se iban, pero otros se quedaban, otros prestaban atención y eran salvos. Qué importante que el que tiene para oídos para oír, presta atención. ¿Para qué te dio 2 oídos? Te dio encima. Presta atención lo que dice el Señor en su palabra. Nosotros decimos que no nos prestes atención a lo que te anunciamos, sino a lo que Dios dice aquí. Presta atención a lo que Dios dice. Pero no es una persona lo que te lo dice, Dios te lo está diciendo. Y dice, el versículo dice, Jesús dice, y postándose de rodillas, y dice, y si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le está diciendo ahí el leproso? Le está diciendo de que si él quiere, o sea que tú tienes poder para hacer lo que quieras. Eso más o menos le está diciendo. Tú tienes poder para hacer lo que vos quieras. Lo estaba reconociendo como que tenía poder, o sea que era un Mesías. Era alguien que tenía poder si quería, si quieres. Porque ve mi condición, no lo sé.
No lo sé si tú quieres, no lo sé si tú quieres, pero si tú quieres, puedes limpiarme. Está reconociendo que Él puede sanarlo de su lepra. Tú puedes hacerlo, si quieres. Yo te estoy pidiendo, te estoy suplicando. Si tú quieres, puedes limpiarme. Hermanos, acá hay una cosa muy importante. Para venir a Cristo hay que reconocerse enfermo. Porque Jesús no vino a los sanos, vino a los enfermos para curarlos. Ahora, si vos estás sano, no necesitas de Cristo. Ahí está la puerta. Pero si vos te ves enfermo, te ves que estás manchado. ¿Sabe? La lepra era un signo de castigo de Dios. ¿Usted se acuerda de María, la hermana de Moisés? María empezó a murmurar contra Moisés por la mujer que tenía, que no era hebrea, y bla, 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 y bla, bla, bla. Al final Moisés hace todo, pero nosotros también somos. Y empezó a murmurar contra Moisés. ¿Y qué hizo Dios? La castigó. ¿Con qué? Con una lepra. Blanca quedó, dice. La piel se le pone toda blanca cuando es esta lepra. Intercedió Moisés por ella. Luego. Entonces, el hebreo tenía, y la escritura también lo dice, que ellos eran inmundos. Era una cosa, la lepra era una enfermedad, pero era como una característica de ser inmundo espiritualmente, eran inmundos espiritualmente, según los hebreos y la escritura, ¿no es cierto? Ellos inmundos, tenían que decir ellos, estando lejos, inmundo. Pobre hermano, pobre gente. ¿Qué castigo era ese? Era un castigo, ellos lo tomaban como un castigo divino, por desobediencia o por un castigo de Dios. Pero él se reconoce. Lo importante, hermano, es que nosotros estamos manchados con el pecado. Estamos manchados por el pecado. El pecado es una lepra, una figura de la lepra. Somos inmundos ante Dios. No podemos, ellos no podían, los leprosos no podían ir al templo a adorar. Por eso allá en Levítico, en la ley, perdón, de Moisés, había reglas para los que tenían manchas en la piel. Cuando le aparecía una mancha, ya ahí todo el mundo paraban todo el mundo las antenas. Y ellos tenían que apartarse y venir, presentarse a los sacerdotes. Ahí vamos a ver que Jesús le dice, hay una ley de Moisés que dice que tenían que presentarse, porque los sacerdotes que le daban el ok, si estaba sano o no, lo miraban y le daban el ok. Si le dan el ok para que ya se curó de su mancha, de su lepra, entonces el sacerdote, que era la figura espiritual, le daba el ok, ya está. Tenía que hacer una ofrenda, un ritual, y ya era aceptado y era introducido. Y si no, si el sacerdote miraba que el asunto no estaba bien, lo devolvía. O sea, se tenía que apartar de la sociedad, apartar de las ciudades. Vivían aparte. Y vos, si no aceptás, si no entregás tu corazón, si no recibís a Cristo como Salvador, no vas a entrar al reino de Dios. Dice que allá hay una gran ciudad, no vas a entrar a esa ciudad. Dios está llamando a los enfermos, Dios está llamando a los leprosos, que vengan a Él. Y dice Jesús, que dice, teniendo misericordia. ¿Sabe? La otra vez escuchaba qué quiere decir misericordia. Bueno, ahora no me acuerdo bien, pero es una palabra compuesta. El Señor tuvo misericordia. Esto lo dice Juan Marcos, ¿no es cierto? Tuvo misericordia. Y dice en Santiago 5:11, ¿cómo es el Señor? Bueno, una de las características del Señor es que es misericordioso, se compadece de nosotros.
tiene misericordia. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor tiene misericordia. El que viene a mí yo no le echo fuera. No le echo fuera. El Señor tiene misericordia y es compasivo. Dice, si un hijo le pide al padre pan, el padre le va a dar una piedra. Si vos le pedís a Cristo, si vos le pedís a Dios que te salve, que te limpie, el Señor justamente Él está rogándote, implorándote que vos le pidas. Hermanos, dice que el Señor extendió la mano y le tocó. No sé, le tocó, no sabemos dónde le tocó. Puede haber tocado la cabeza, el hombro, porque él estaba arrodillado. Pero dice que el Señor le tocó. Y tocar, era leproso. Tocar, no podían tocar a los leprosos, los judíos. Menos, o sea, no se podían acercar, menos tocar. Encima, se dice que era contagioso eso, si uno tocaba a un leproso. Pero lo peor de todo, aparte de ser contagioso, el tema de que uno tocaba a un leproso y era inmundo también. Era como tocar a un muerto prácticamente para el judío. Pero el Señor extendió la mano. El Señor quiere acercarse a ti, porque si bien Él odia el pecado, te ama tu alma. Rechaza al pecado. El pecado es enemistad, nos separa de Dios. Pero vos tenés un alma que Dios ama y quiere limpiarte y quiere salvarte. Dios ama tu alma, lo que vos sos, lo que va a vivir eternamente. Tu cuerpo se va a quedar aquí, 2 metros bajo tierra. Pero tu alma es eterna, tu alma no va a morir. Y Dios desciende, extiende su mano y te toca cuando vos le decís, quiero ser salvo. Y al instante dijo, quiero ser limpio. Claro que sí, el Señor quiere, porque Él vino a salvar a todos los pecadores. Al instante la lepra se fue y quedó limpio. Hermanos, quiero terminar con un testimonio de un pastor que creció de chiquito. Él cuenta, ¿no? Su testimonio, lo vi. Cuenta que de chiquito iba a la iglesia, su familia era creyente, y él creció y hizo seminario teológico, se recibió de pastor a los 20 años. Y a los 20 años, él cuenta que, bueno, fue pastor de una iglesia. Y la iglesia prosperó, dice. Se salvaban almas durante 2 años, ¿no? Estuvo ahí. Él estaba soltero en ese momento y cuenta que él predicaba y decía, porque venía Cristo, va a haber gozo en tu corazón, vas a ser feliz. Cuando yo decía eso, predicaba eso, yo veía que la gente recibía a Cristo, pero yo decía, yo no soy feliz. Yo no soy feliz. Y todo el mundo terminaba la congregación, terminaba la reunión, se iban a la casa, y yo me iba a mi casa y estaba solo, era soltero. Me acostaba y miraba el techo. Y decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo no soy feliz.
yo no soy feliz, decía él, ¿no? Yo digo lo que él decía. Yo no soy feliz. Entonces, a los 22 años, toma la decisión. Y yo no puedo, yo estoy mintiendo. Yo digo que Dios hace estas cosas en los corazones de las personas y yo no soy feliz, yo estoy mintiendo. Fue al responsable, al coordinador, al pastor general y le dijo, yo no quiero ser más pastor. ¿Qué te pasa? ¿Pecaste? No. Ojalá fuera eso. Es algo peor. Yo predico y no estoy mintiendo porque para mí la Biblia no es real en mí. Dijo, mira, no renuncies. Te voy a mandar de misionero. Y lo mandó de misionero a una tribu de allá por la Amazonía. Dice que él fue la tribu Campa del misionero y iba en colectivo hasta un lugar. De ahí se tomaba un camión, subía arriba de un camión que llevaba animales, hasta un río. Después del río eran 3 horas río abajo, cuenta él. Iba 3 horas río abajo y ahí ya llegaba. Él a las 6 de la mañana estaba ahí y llegaba a las 9, tipo mediodía, ya estaba allá. Muy bien. Llegaba a un lugar que se llamaba Maranquí Arí, que Maranquí es lugar y Arí es culebra. Bueno, él estuvo ahí un año sirviendo de misionero. Y dice que una vez podía ir, cuando llegaba al río podía ir por canoa o caminando, era lo mismo. Tardaba 3 horas igual. Caminando tenía que ir con un machete para abrirse paso entre la selva. Entonces, cuenta este hermano que esa vez llegó al río y, no sé, movía canoa, entonces agarró y le arremetió derecho con el machete, abriéndose paso por la selva. Y dice que en un momento llega y seguía, y habían pasado 3 horas y no llegó al lugar, a la tribu esa. Y entonces siguió cortando, siguió avanzando. Ya se hicieron el mediodía y él no había llegado. Dice que se hicieron las 3 de la tarde y todavía se había perdido. Se había perdido. Y él seguía. A ver, ¿y ahora qué hago? Dice que a esa hora se puso a llover. Llovió. Más o menos 3 horas. Ya él tenía reloj. Ya eran las 6 de la tarde cuando paró de llover. Y dijo, son las 6 de la tarde, tengo que llegar. No me voy a quedar acá en la selva. Tengo que llegar. Y empezó a correr para llegar. La desesperación. Dice que llega al borde de un barranco, se frena, se le cae la mochila al barranco y él es arrastrado hacia abajo y se queda agarrado entre ramas. Y entonces ahí él trata de subir, pero tenía ahí el camino, estaba allá arriba y él estaba agarrado acá en el barranco. Y quería subir y no podía porque era todo barro, no podía. Me agarraba y quería subir y no podía. Y ya se hizo la noche. ¿Y qué iba a hacer ahí? Y dice, en un momento, empecé a gritar. Gritaba, pidiendo auxilio. Y de pronto grito y se escucha, parecía mi eco. Parecía un eco porque estaba lejos. Y grito otra vez. Y yo escucho, y sigo gritando, y yo escucho que la persona
Se estaba acercando porque ya le escucho que cada vez estaba más cerca. Entonces siguió gritando hasta que se apareció un indio de la tribu de ellos, con todas las marcas de su misma forma de vestir, o sea, la indumentaria que tenían ellos, los indios. Y dice, se encontró, entonces el indio se bajó así y dice que sintió la mano, un hombre fuerte era, sintió la mano con callos. Y lo agarró y fue tirando hasta que me sacó. Dice, qué bueno que ya era noche. Qué bueno que apareciste. ¿Cómo te llamas? Y el indio no le contestó. Y bueno, se fueron caminando y cuando estaban llegando a la tribu, él vio luces. Entonces empezó a correr. Cuando empezó a correr se cayó, se trastabilló, se cayó y el indio agarró y lo volvió a levantar. Lo volvió a incorporar. Bueno, y fue con él hasta la tribu y lo acompañó hasta ahí y entonces sale el cacique de la tribu y le dice, ¿qué te pasó? No, pasó así, pasó así, pero me hubiera llamado, me dice, me hubiera llamado. Y dice, no, estoy muy cansado, quiero dormir. ¿No querés pasar a comer? No, quiero ir a dormir. Dice, estaba muy cansado. Entonces se fue a dormir. A la mañana siguiente dice que le prepararon el fuego, ahí estaban además los demás indios, estaba el cacique y él vino y le dijo, bueno, habían hecho un compotaje, una comida, de la comida que hacen los indios, y bueno, comió, y estaba comiendo y le pregunta, ¿qué es del indio? ¿Quién era el que estaba conmigo ayer? ¿Quién? El indio que estaba conmigo. No, vos viniste solo. Entonces, si estaba al lado mío, el que me acompañó, el que me rescató. No. Vos seguramente habrás tenido de todo lo que te pasó una alucinación. Es común en la gente que viene de afuera tener alucinaciones. Y él, no quiero discutir, dijo. Quiero ir a lavarme. Bueno, andá allá, hay agua en el estanque aquel. Y él fue, se arrodilló, se lavó y dice, y ahí oré. Y cuando oré, sentí algo que no había sentido nunca. Yo siempre dije, cuando oraba, Jesús estaba allá, en su santo monte allá. Siempre oraba y él estaba allá. Jesús para mí, dijo él, era teología, era doctrina. Palabras, digámoslo así, ¿no? Enseñanzas, teología, doctrina. Pero en el momento que yo estaba allá, en el precipicio, en el barranco, yo no necesitaba un Jesús que estaba allá, un Jesús de teología, un Jesús de doctrina. Yo necesitaba una persona. Yo necesitaba una persona, dijo él. Y cuando oré en ese momento, yo sentí que Jesús no estaba allá, sino Jesús estaba acá. Hermanos, yo escuché eso y dije, hay algo ahí que podemos rescatar como una enseñanza. Para que vos puedas recibir a Cristo, no tenés que hablarle como a alguien que está allá, sino tenés que decir, Él está a tu lado, Él está para escucharte, está para salvarte, pero está cerca tuyo, está cerca. Vos tenés que mirarlo a Cristo como una persona que está al lado tuyo. Y dice, él cuenta, yo ahí nunca más estuve solo. Yo toda mi vida estuve solo. Toda mi vida estuve solo. Y sufría estando solo. Porque
Estoy solo, decía él. Pero a partir de ahí, yo caminé con el Señor. El Señor estuvo a mi lado y es mi mejor amigo y yo lo amo. Ahora puedo amarlo porque es una persona que puedo amar. Y él dijo, dice, el cristianismo, dice él, es tomarse de la mano de Cristo. Es maravilloso. Es sublime, es algo grandioso. Y cuando uno experimenta esto, tomarse de la mano de Cristo, no quiere otra cosa. Es lo más glorioso, lo más gozoso. Y te puede faltar padre o madre, pero vos sentís que Él no te va a desamparar. Vos sabés que Él no te va a desamparar. En las peores situaciones va a estar Cristo a tu lado. Y va a estar tomándote de la mano. Es maravilloso. Uno tiene paz. Uno tiene paz porque siente que Dios está a su lado. Uno tiene tranquilidad porque ante la adversidad, Cristo está a tu lado y Él no te va a dejar. Y yo pensaba, hoy recién me sentaba ahí, pensé una cosa y digo, ¿qué necesitamos nosotros cuando tenemos un problema judicial? Un abogado. Uno habla, quiero a mi abogado. Quiero a mi abogado. ¿Y con quién habla? Con el abogado. El abogado se sienta ahí al lado tuyo. ¿Qué necesitas? Mira, tengo este problema judicial. Y habla con el abogado. Vos tenés un problema judicial, estás sentenciado al infierno, tenés que venir al abogado que es Cristo. Vení a hablar con Él, Él se va a sentar al lado tuyo y te va a escuchar. Y Él, por último, su testimonio termina así, diciendo que, alegando ahí a lo del apóstol Pablo que dice, nada me separará del amor de Cristo. Nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni cualquier cosa creada. Nada. Cuando uno viene a Cristo y Cristo te toma de la mano, vos decís, ya está. Eso no me va a soltar. El Señor no me va a soltar. Nada me va a separar del amor de Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este milagro. Señor, que lo podemos traer a nuestra vida. Como el gran milagro de la salvación de nuestras almas, de la limpieza de nuestro pecado que nos separa de ti. Este pecado, esta lepra, Señor, tú nos limpiaste un día y quedamos limpios como la blanca lana, como la nieve. Hemos sido emblanquecidos, Señor, nuestras vestiduras sucias e inmundas ahora son santas y somos, Señor, con vestiduras reales, Señor, ahora vestidos. Gracias por esta salvación. Gracias por lo que tú nos has dado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú un día viniste, trabaste de nuestra mano y nos sacaste del fango, nos sacaste del precipicio, nos rescataste, Señor, y nos pusiste sobre la roca. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén.